Hola, buenos días. Un gusto en saludarles la mañana de hoy. Estamos en análisis de gestión administrativa con el primer encuentro, una materia que nos ubica en el contexto de cómo hacer nuestro trabajo cuando nos desempeñamos como gerentes, como administradores, como directores de una organización, de una institución, independientemente de lo que sea. Acá hay una parte muy importante que nos ubica en esa idea de qué es la gestión. ¿Sí? Para nosotros hablar de análisis de gestión administrativa, primero tenemos que ir entendiendo cada uno de los aspectos que involucran este, este, este concepto como tal. En este caso, la gestión de la administración es la realización de acciones con el objeto de obtener ciertos resultados. Sin duda alguna, la gestión administrativa corresponde a eso, a todos los procesos que nosotros efectuamos desde una perspectiva gerencial con el propósito de cumplir con la misión que está pautada por una organización o con la intención que tiene la organización y que hace posible su existencia, que es ese objeto que representa. En ese sentido, gestionar administrativamente es realizar toda esa cantidad de acciones, toda esa cantidad de procesos que nos llevan a consolidar el para qué fue o el para qué de la existencia de la organización. Palabras más, palabras menos. Gestión administrativa, gestionar. De eso se trata, de gestionar todas esas acciones, todos esos procesos que son posibles, que son viables y que hacen la vida diaria de una entidad. Cuando yo llevo este concepto de gestión administrativa y le agrego esa palabra análisis, me lleva a una idea de, de comprensión, de reflexión, me lleva a una idea del por qué, del para qué, del cómo, del cuándo, del por qué suceden muchas cosas dentro del contexto de la organización, ¿sí? Específicamente, en este caso, de la gestión administrativa. Nos dice, o comparto aquí en esta presentación, que el análisis de gestión administrativa es un examen de la estructura administrativa o de sus componentes para evaluar el grado de eficiencia, de eficacia, con el cual se están cumpliendo la planificación, la organización, la coordinación, la dirección, la ejecución y el control de los objetivos trazados por la empresa. Acá tenemos que tener presente ese concepto también de administración. Y cuando nosotros nos referimos a la administración, pues nos referimos a todos esos procesos que se realizan y que a lo largo de la historia se han venido considerando por la importancia que representa, que son esos procesos de planificar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar, todo todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Estos procesos no solamente se cumplen para la gestión administrativa, también se cumplen para la gestión operativa, que finalmente se fusiona al quehacer de la organización y pasa a ser una de las gestiones que nosotros como administradores podemos llegar a hacer en un momento determinado. Entonces, el análisis de la gestión administrativa, cuando yo hablo de análisis, hablo de examinar, de saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, hacerme una visión completa de todo lo que está ocurriendo y, como les digo, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el por qué suceden los hechos. De eso se trata, de analizar, de comprender, de reflexionar y de aplicar ese proceso de análisis a cada uno de los procesos que se desarrollan administrativamente dentro del contexto organizacional. Hay objetivos muy claros que responden
Por ejemplo, al cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, nosotros analizamos la gestión que nosotros podemos estar realizando dentro de cualquier organización. Esos objetivos del análisis de gestión nos ubican en cuatro aspectos que quise traer a la reflexión aquí. El primero, identificar las áreas donde las mejoras pueden ser sustanciales. Verificar la producción de sus servicios y los recursos de esa producción y así ver los resultados que se han logrado. Determinar las debilidades en los métodos o procedimientos administrativos y detectar las áreas donde es posible lograr eh, economías notables, ¿sí? O notables economías, como lo quieran decir. Bueno, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos un análisis de gestión administrativa, y se los decía hace unos segundos atrás, esos procesos no solamente, no solamente involucran los aspectos administrativos, porque la administración de una organización es global, ¿sí? Es compleja. Yo voy a decir, no, yo no puedo decir yo soy la administradora y solamente la administradora de lo administrativo, ¿sí? O de lo administrativo y lo contable, porque es que recordemos que las organizaciones funcionan como sistemas y no podemos excluir, cuando administramos, no podemos excluir un área simplemente si no tenemos el conocimiento de todo lo que está funcionando en la empresa. La palabra administrar es muy amplia y nos ubica en esa relación de sistema, en ese entendimiento, en esa visión de la que nos hablan los sistemas. No descomponemos la organización, simplemente la analizamos en su totalidad. Esa es nuestra función como administradores, como responsables de cualquier organización. Entonces, yo no puedo decir que voy a identificar solamente áreas donde las mejoras pueden ser sustanciales de solamente del área administrativa. Yo evalúo como administradora, cuando estoy haciendo un análisis de gestión, evalúo todas las áreas de la organización. Verifico la producción de sus servicios y los recursos de esa producción y así ver los resultados que se han logrado. Cada área tiene misiones específicas, tiene visiones específicas, tiene objetivos específicos que cumplir. Y cuando nosotros analizamos qué está qué está sucediendo en cada área, si esos objetivos se están cumpliendo, si la misión de esa área se está dando, es un hecho. También determinamos las debilidades en los métodos o procedimientos administrativos. En este caso de la gestión administrativa, cuando analizamos, nos damos cuenta de eso, pero eso no quiere decir que solamente podamos determinar las debilidades en los métodos o procedimientos de cualquier otra área. Recuerden que nuestro trabajo como administradores es muy completo. ¿Sí? Si bien operativamente no desarrollemos las actividades de otras áreas, tenemos que conocer qué es lo que se está desarrollando, tenemos que conocer cuál es el flujo operativo que tiene cada área dentro de la organización, tenemos que saber cuál es la estructura que tiene cada departamento, tenemos que saber todo, exactamente todo lo que ocurre en cada uno de esos departamentos. Y esa es la forma en que nosotros podemos analizar y podemos emitir opiniones o podemos emitir análisis reales sobre lo que está ocurriendo en una entidad. Entonces, no se trata solamente de limitarnos a lo administrativo. El análisis de gestión administrativa va mucho más allá de la comprensión de qué sucede en el área administrativa. Va mucho más allá y esto lo repito y lo repito porque es necesario tenerlo claro para poder entender cómo se cumple cada objetivo del análisis de la gestión administrativa. Y por último, tengo el detectar las áreas donde es posible lograr notables economías. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se trata solamente de mejorar procesos, sino de mejorar
los resultados finales con los que inherentes a la intención que tiene cada organización de su concepción. ¿Sí? Nadie crea a menos de que sean organizaciones sin fines de lucro. Pero en el contexto o en el mundo empresarial, ¿sí? Las organizaciones, las entidades, las empresas, se forman con una intención y esa intención está dirigida a obtener beneficios de ella, excepto en los casos que les digo, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro. Y sin embargo, en esas organizaciones hay que hacer análisis de gestión administrativa. Entonces, como el fin último de cada organización en el contexto empresarial o en el contexto, independientemente del contexto, es que los resultados sean beneficiosos, sean productivos, es necesario aplicar ese análisis de gestión para detectar las áreas donde definitivamente nosotros tenemos que mejorar resultados. De eso se tratan los objetivos del análisis de gestión. Dentro del análisis de gestión lo podemos hacer nosotros los administradores, ¿sí? Pero también es cierto que existen personas calificadas, especialistas, que hacen este trabajo de auditoría. El área, el análisis de gestión administrativa no solamente es hecho por, por administradores, es hecho por auditores, auditores contables, auditores de procesos, ¿sí? Auditores financieros. Es necesario que el análisis de gestión administrativa se cumpla en perspectiva global. Para ello se utilizan este tipo de figuras o este tipo de profesionales que de los que podemos decir que son profesionales encargados de revisar, examinar y evaluar las operaciones administrativas y financieras de una empresa. ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo de auditoría? Es ratificar que los registros sean acordes a la actividad efectivamente realizada. Es decir, que se encarga de reflejar las realidades de los ingresos, de los egresos de una empresa. Para esto evalúan la contabilidad de la empresa, verificando que todas las gestiones estén debidamente registradas y justificadas. Aquí yo hago énfasis en esa auditoría que se hace contable y financiera. ¿Por qué? Porque es la que finalmente los empresarios o las organizaciones buscan conocer a propósito de saber si el objeto de la empresa se está logrando y si los beneficios se están alcanzando. Hablo específicamente de esto y de beneficios por la idea que les decía anteriormente. En el contexto o en el mundo empresarial, cada empresa, cada emprendimiento que sale busca un objetivo y ese objetivo es obtener beneficios. El análisis, si yo lo veo desde la perspectiva únicamente administrativa, allí se une lo contable y hacia ese punto dirijo lo que es los objetivos del trabajo que desarrolla un auditor. ¿Qué sucede? Les vengo diciendo que hay una perspectiva global, ¿sí? En el análisis de gestión administrativa, que no la podemos descartar y no la podemos descuidar. Entonces, hago la acotación porque voy y vengo en la idea, por ejemplo, de que los auditores se dedican a la parte a la parte contable, a la parte financiera de las organizaciones. Y hablo en este caso del objetivo netamente administrativo. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta las dos visiones que hay sobre el análisis de la gestión. Estos profesionales tienen unas características muy particulares. ¿Sí? No es que, perdón, no es que la gestión administrativa solamente se hace
por el administrador o por el gerente administrativo. Como les decía, la puede hacer un contador, un especialista en finanzas, dependiendo de lo que nosotros queremos finalmente analizar dentro de ese contexto de la administración. En todo caso, este profesional o quien cumple las funciones de auditor tiene que reunir una serie de condiciones que nos acercan bastante a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, que nos acercan bastante a todo lo que tiene que ver con la ética profesional, a todo lo que tiene que ver con la diplomacia que nosotros tenemos que tener para expresar cualquier situación que se presente dentro del contexto que estamos auditando, tiene que ver con, con la parte, a ver, con las habilidades, con las capacidades, con la actualización que pueda tener el ejercicio de lo que yo hago. Y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, dentro de las características del auditor, decimos que debe tener, por ejemplo, ser imparcial, sincero y honesto. Esa imparcialidad, esa sinceridad y esa honestidad me toca el componente ético del profesional. ¿Sí? También me dice que tiene que ser discreto, que tiene que comprender el concepto de confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que forma parte de ese comportamiento que debe caracterizar la, el ejercicio de la auditoría. Y eso también tiene que ver con la parte ética, tiene que ver con la parte de la responsabilidad, tiene que ver con la parte, eh, tiene que ver incluso hasta con las habilidades que tiene que tener el profesional para poder desempeñar su trabajo como tiene que ser. También tiene que ver con las capacidades. Me dice además que hay que mantener la mente abierta para considerar ideas y puntos de vista alternativos. Un profesional de la auditoría no puede sesgar su ejercicio solamente a lo que él piensa, a lo que él cree. Incluso aquí tenemos que ser hasta psicólogos, hasta tener un poquito de psicología o aplicar un poquito de psicología para comprender el porqué de algunos hechos, de cosas que uno, o de actividades, o de hechos sencillamente que uno consigue en cada práctica de auditoría. ¿Sí? Muchas veces apropiarnos de la empatía para poder analizar objetivamente el comportamiento de algunas personas dentro de la organización, dentro de las estructuras. ¿Sí? Tenemos que ser también abiertos a entender los procesos que se realizan y eso tiene que ver también por ejemplo, la autonomía que tiene que tener cada persona dentro de su espacio, dentro de las labores que realiza. Y eso lo tenemos que comprender, el por qué se pueden, por ejemplo, tomar algunas decisiones en ciertos momentos. Tenemos que ser diplomáticos y tener tacto en el trato con las diferentes personas. Recordemos que cuando nosotros hacemos trabajo de auditoría, o cuando nos desempeñamos como auditores. No somos verdugos de lo que de las personas que nosotros estamos auditando o de los procesos que estamos auditando. La auditoría se trata de analizar, de comprender y de reflexionar. ¿Sí? Analizamos lo que se hace, comprendemos por qué se hacen y el por qué suceden las cosas y reflexionamos sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejorable o lo que sencillamente tenemos que descartar. De eso se trata. No se trata de que vamos a llegar a aniquilar
personas ni a desaparecer procesos, porque cada proceso dentro de una organización que se está dando tiene un porqué y un para qué. Entonces, aquí la diplomacia y el tener tacto en el trato que nosotros tenemos con las personas con las que nosotros vamos a trabajar ese proceso de análisis, pues tiene que ser muy diplomático. Hay que tener una alta capacidad de observación, eso es cierto, pero también es cierto que más allá de la observación es la observación y la comprensión de lo que se hace. Tener el instinto de ser consciente y comprender todas las situaciones, y a eso me refería en todo lo que vengo hablando de la comprensión, de la empatía, del conocimiento sobre las áreas que nosotros estamos auditando. De todo eso se trata, de tener el instinto de ser conscientes y comprender, ¿sí? Si no lo comprendo, lo busco, lo estudio, lo pregunto, pido la asesoría para no tener equívocos por falta de comprensión de los hechos que estamos auditando. Adaptarse de forma fácil a los diferentes contextos. Si mi trabajo es simplemente auditar, tengo que interpretar que cada contexto organizacional es diferente, es único. Podemos tener 50 empresas textileras, ¿sí? Pero todas trabajan diferente porque todas tienen diferentes personas, ¿sí? Diferentes gerencias, diferentes dueños, diferentes áreas geográficas, incluso hasta en las mismas áreas geográficas hay diferente, la componen diferentes individuos y eso la hace única porque cada organización, así como los seres humanos somos únicos, cada organización es única. Todos pertenecemos a la raza humana, ¿sí? Pero ustedes como participantes y yo como facilitadora somos diferentes. Y no porque yo sea superior, no, porque sencillamente yo tengo una forma de ser muy particular, muy personal y yo me desarrollo, me desenvuelvo dentro de muchos contextos que tal vez por no decir ciertamente es así, son diferentes a los de cada uno de ustedes. Mejor o peor, no lo sé, pero son diferentes. Entonces, cada institución, cada organización, cada entidad tiene una entidad diferente, ¿sí? Adaptarse a los diferentes contextos. Esto me obliga a interpretar que tengo que adaptarme a cada organización que estoy auditando, ¿sí? Tengo que valorar su cultura, tengo que tener claro su misión, tengo que tener claro sus objetivos, tengo que saber cómo desarrolla las estrategias que se plantean, tengo que saber un universo de cosas que hacen que esa organización sea diferente. Estar perfectamente orientado a conseguir el objetivo de la organización. ¿Qué es lo que yo busco finalmente cuando yo estoy haciendo un análisis de gestión administrativa? Lo primero que yo tengo que saber es eh, cuáles son los objetivos organizacionales, ¿sí? Porque ¿cómo puedo auditar algo si yo no sé cuáles son los objetivos de la organización? Y lo siguiente sería obtener conclusiones basadas en razonamientos lógicos y analizar las diferentes evidencias. Obviamente, aquí juega la lógica y la objetividad de lo que yo estoy analizando, de lo que yo estoy auditando. Estar seguro de sí mismo, tengo que... Y esto es algo que, fíjese, el estar seguro de sí mismo como auditor me lo da todos los aspectos anteriores que he mencionado, ¿sí? Me lo da el conocimiento, me lo da la habilidad, me lo da la responsabilidad, me lo da la ética, y eso genera en el auditor un comportamiento específico que en este caso es seguro de lo que yo estoy haciendo y no tener prejuicios que limiten o eliminen su objetividad. Bien, esto con respecto a las características del auditor. Tipos de auditor, hay varios tipos, pero en este punto me enfoqué en las auditorías internas y en las auditorías externas. No quiere decir que no hayan más tipos de auditoría, ¿sí? Con respecto a las auditorías internas, es aquello
son aquellas donde el auditor trabaja directamente en la empresa y realiza auditorías periódicas en todos los departamentos. Fíjense que vuelvo a la parte de la globalidad del análisis de gestión administrativa, a la generalidad. Se hacen auditorías de todas las áreas de la organización. Y tenemos los auditores externos, que son aquellos que por lo general algunas empresas contratan y son desarrolladas por un tercero, firmas contables o incluso no necesariamente tiene que ser que las contratan, sino que nos llegan, ¿sí? Como por ejemplo las auditorías que hacen los entes gubernamentales a algunas empresas dependiendo del tipo de actividad que desarrollan. Y esto es para verificar que los procesos que se están llevando administrativos y contables reflejen la realidad de lo que están haciendo. Sus auditores suelen ser más que todo eh, a finales de año o a principios de año o durante periodos específicos, por ejemplo, como las auditorías que acá en Venezuela recibimos del CENIAT. El CENIAT todo el tiempo está auditando a las empresas, independientemente del año, pero hace auditorías específicamente cuando estamos haciendo los cierres, cuando es época de declaraciones, o sea, son cosas muy específicas. Bien, con esto damos por concluido el primer encuentro, que es de una manera general la visión de a dónde y cómo nos lleva la unidad curricular, análisis de gestión administrativa. Esta es una visión general, ¿sí? Les recuerdo que en plataforma está el plan de evaluación, tenemos las fechas de presentación de actividades, que las dudas que ustedes tengan pueden hacer la consulta a través de la plataforma. Muchos de los estudiantes ya saben dónde y cómo ubicarme acá en el contexto de la institución. Y bueno, estoy abierta a responder las preguntas y las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto al desarrollo y al cumplimiento de las actividades de esta unidad curricular. Fue un placer para mí compartir este primer encuentro con ustedes y nada, nos despedimos hasta el próximo encuentro.